7 de julio de 1972. Un coche aparece detenido en el arcén de una autopista. El capó está levantado, pero no hay nadie dentro. Al día siguiente, una mujer encuentra algo en una zanja. Es Phyllis Baylor. Ha recibido un disparo mortal. A pocos metros, su hija de 3 años sigue con vida. La gran pregunta es cómo pudo desaparecer el responsable sin dejar prácticamente ninguna pista. Durante más de 50 años, nadie consiguió responderla, hasta que una nueva investigación revisó todas las pruebas desde el principio. Y lo que encontraron cambió el caso para siempre. Para entender este caso, tenemos que retroceder al verano de 1972, Indiana, Estados Unidos. Richard y Phyllis Baylor estaban separados, pero tenían una hija de 3 años, Jody. Vivían en Indianápolis, una ciudad que en los 70 era un hervidero de cambios. Nixon estaba en la Casa Blanca, la guerra de Vietnam seguía su curso, y la cultura americana empezaba a fragmentarse entre la tradición y la rebeldía. Phyllis trabajaba como secretaria legal en un bufete de abogados, Richard en Indiana Bell. Como muchos matrimonios jóvenes, el suyo no duró. Se separaron amistosamente en 1971, y el divorcio iba a firmarse en septiembre de 1972. Phyllis se quedó con Jody, pero Richard seguía muy presente en la vida de su hija. El 7 de julio de 1972, Phyllis cogió un coche prestado. Los detalles no están claros, pero en aquella época era habitual pedir el coche a un familiar o a un vecino si el tuyo estaba en el taller. Lo importante es que subió a su hija, puso rumbo a Bluffton, donde vivían sus padres, y se perdió en la carretera. Nunca llegó. Esa noche la familia de Phyllis llamó a Richard para decirle que Phyllis no había llegado. No se lo pensó 2 veces. Cogió su coche y condujo hacia Bluffton para buscarlas. Y entonces, en la Interestatal 69, encontró el coche. El capó estaba levantado, las puertas cerradas, y las llaves seguían dentro. Richard llamó inmediatamente a la policía estatal. Todavía no sabía que aquel coche era solo el comienzo de un misterio que permanecería sin resolver durante más de 50 años. Esperad, vamos a detenernos aquí, porque esto es lo que hace que este caso sea extraño. Richard encontró el coche el 8 de julio, un día después de que Phyllis saliera de casa. Pero había un detalle que no encajaba. El capó estaba levantado, lo que hacía pensar en una avería. Sin embargo, si realmente el coche se había detenido por un problema mecánico, resultaba extraño que Phyllis no hubiera pedido ayuda. En la Interestatal 69, incluso en 1972, circulaban muchos vehículos. Alguien habría visto algo, alguien se habría detenido. Todo apuntaba a un coche averiado y a una parada rutinaria. Pero esperad a ver la llamada telefónica que recibió la familia 2 horas después de que Richard encontrara el coche, porque resulta que alguien llamó a la casa de los padres de Phyllis. Pero no para dar buenas noticias. Hubo un detalle más, esa llamada nunca se ha identificado. La policía de Indiana investigó todas las posibilidades. Podía tratarse del responsable, de alguien que hubiera presenciado algo y nunca se atreviera a contarlo, o simplemente de una confusión. Pero ninguna de esas opciones pudo demostrarse. Mientras Richard esperaba noticias en la comisaría, aquella llamada seguía siendo una de las piezas más desconcertantes de toda la investigación. Pero la historia no se queda en un coche abandonado. Ese mismo día, una mujer que conducía por Shaft Road, una carretera secundaria, hizo un descubrimiento macabro. En la zanja de la carretera, entre la maleza, encontró a Phyllis Baylor y a su hija Jody. Phyllis ya no respondía, tenía una lesión de bala. Pero Jody, la niña de 3 años, estaba ilesa. Encontramos a la madre sin vida y a la hija ilesa. Pero, ¿cómo es posible que una niña de 3 años sobreviva a un crimen así? ¿El responsable la perdonó o no sabía que estaba allí? Porque si el objetivo era acabar con la vida de Phyllis, ¿por qué llevar el coche a un arcén, disparar, dejar el cuerpo en una zanja y luego abandonar a una niña pequeña al lado del cuerpo sin vida de su madre? Es un nivel de crueldad que no encaja con un robo, y si no fue un robo, entonces era personal. Pero ¿quién querría hacerle daño a Phyllis? Era una madre joven, sin enemigos conocidos. No tenía deudas, no tenía amantes, no tenía conflictos. La policía empezó a sospechar de Richard. El proceso de divorcio reforzó aún más esas sospechas. Pero Richard estaba en su casa cuando Phyllis desapareció. Tenía coartada. Además, el mismo Richard encontró el coche y llamó a la policía. Eso no encaja con el comportamiento del responsable. Entonces, ¿quién era? La policía no tardó en centrar su atención en otra persona. Durante años, creyó que aquel hombre era el responsable. Todo parecía apuntar hacia él. Pero décadas después, una única prueba cambiaría por completo esa teoría. La autopsia reveló algo más. Phyllis no solo perdió la vida por un disparo, también fue agredida sexualmente.
En 1972, las pruebas de ADN no existían, pero la policía recogió muestras de la ropa de Phyllis. Las guardó en un almacén, en una caja de cartón, con la esperanza de que algún día la ciencia pudiera ayudar. Esa caja esperó 52 años. La policía conservó durante medio siglo el ADN del autor del crimen. Cuando por fin pudieron analizarlo, pensaron que estaban a punto de cerrar el caso. Durante décadas, la policía de Indiana había seguido a un mismo sospechoso. No se ha revelado su nombre, pero era alguien cercano a la familia, y en aquel momento todo parecía apuntar hacia él. Solo necesitaban una prueba que confirmara sus sospechas. Esa prueba llegó. Era el ADN. Pero en lugar de confirmar la teoría de los investigadores, la destruyó por completo. El ADN demostró que llevaban más de 30 años siguiendo la pista equivocada. Imagina ese momento. Décadas de investigación, de intuiciones y de seguimientos, descartadas por una sola prueba. El caso volvió al punto de partida. Pero algo había cambiado. Mientras el caso seguía sin resolverse, la ciencia había seguido avanzando. En los laboratorios, la genealogía forense estaba evolucionando. Y en California, una empresa empezaba a hacer algo que hasta entonces parecía imposible: identificar a los responsables a través de los árboles genealógicos de sus familiares lejanos. En 2024, los investigadores de Indiana enviaron las muestras de ADN a una empresa de genealogía forense en California. La genealogía forense encontró al autor del crimen no en los archivos policiales, sino en el árbol genealógico de una familia que ni siquiera sabía que existía. Porque Fred Allen Lineman no tenía antecedentes que lo vincularan con Phyllis. No vivía en Indiana, no trabajaba en Bluffton, no había sido arrestado por agresión sexual hasta donde se sabía. Pero su ADN estaba allí, en la ropa de Phyllis. Lineman tenía 25 años en 1972, un joven que, según los registros, ya había tenido problemas con la ley, aunque no graves. Sin embargo, había algo que seguía desconcertando a los investigadores. Nadie ha podido explicar qué hacía un hombre de 25 años en medio de la carretera, cruzándose con una madre y su hija. Tal vez fue un encuentro completamente casual. Tal vez hacía autostop, o quizá ya las conocía de alguna manera. No hay respuestas, pero el ADN no miente. Cuando la policía de Indiana encontró a Fred Allen Lineman, pensaron que por fin podrían cerrar el caso. Pero había un problema. Lineman llevaba muerto desde 1985. Sí, murió 13 años antes de que el ADN siquiera empezara a usarse en casos criminales. El responsable del caso de Phyllis tampoco terminó sus días por causas naturales ni en prisión. En 1985 se vio involucrado en otro grave suceso que puso fin a su vida. Según los informes, su cuerpo fue encontrado posteriormente en un contenedor incendiado. Según los archivos de The Detroit News, Fred Allen Lineman falleció a los 37 años en Detroit, tras verse involucrado en una disputa relacionada con una propiedad. Después, los responsables intentaron ocultar lo ocurrido, abandonando su cuerpo en un contenedor de basura y provocando un incendio. No se sabe con certeza si aquellos dos hombres llegaron a ser condenados. Tampoco está claro si todo ocurrió por un conflicto personal o durante un intento de robo. Lo que sí sabemos es que Fred Allen Lineman, el principal sospechoso del asesinato de Phyllis Baylor, murió años después en un crimen tan violento como el que, presuntamente, él mismo había cometido. Richard Baylor tiene ahora 79 años. Ha vivido más de 5 décadas con una pregunta en la cabeza: ¿quién acabó con la vida de Phyllis? Cuando la policía le dijo que habían identificado al culpable, Richard sintió alivio. Por fin, la ciencia había hecho lo que el tiempo no pudo. Pero cuando le contaron cómo había muerto Lineman, dijo algo inesperado. En una entrevista con NBC News, explicó: «Estoy totalmente aliviado de que se descubriera y de que supiéramos quién era la persona, pero molesto por su muerte». Comentó que el trágico final de Lineman era el lado bueno. Richard lamenta que los padres de Phyllis y su hermana no vivieran para ver este día, pero su hija, Jody, sí lo sabe. Después de 52 años, Jody obtuvo respuestas. «Fue una bendición para nuestra hija finalmente saberlo», concluyó Richard. Y esa es la paradoja de este caso. Un responsable que nunca llegó a sentarse ante un tribunal, una víctima que nunca obtuvo justicia y una investigación que permaneció sin respuestas durante más de 50 años. Lo que finalmente resolvió el caso no fue una confesión, ni un testigo que apareció de repente, fue el ADN. Una tecnología que en 1972 ni siquiera existía, permitió identificar al responsable décadas después y dar una respuesta definitiva a la familia de Phyllis. No cambió el pasado, pero sí puso fin a un misterio que llevaba más de medio siglo sin resolver. Y demuestra que incluso cuando un caso parece olvidado, las pruebas pueden seguir esperando el momento en que la ciencia sea capaz de contar la historia completa.